Nadie lo esperaba. La oscuridad tembló cuando Jesús apareció y en el último instante ocurrió algo imposible. La muerte perdió su dominio. El aire pareció desgarrarse de tanta tensión, pero lo peor aún estaba por venir. Había una noche en la que el mundo entero respiraba bajo el peso de la muerte. Durante siglos, la humanidad había vivido encadenada al temor, a la oscuridad, a la certeza de que cada vida terminaba en un vacío sin esperanza. Los imperios se levantaban y caían. Los poderosos oprimían a los débiles y todos, absolutamente todos, caminaban hacia el mismo destino inevitable, la tumba. Pero en una aldea olvidada llamada Belén, en el rincón más humilde de un mundo indiferente, algo estaba por suceder que cambiaría el curso de la eternidad. María, una joven de ojos profundos y corazón valiente, cargaba en su vientre un secreto que los cielos mismos aguardaban. José, su esposo, un carpintero de manos callosas y fe inquebrantable, la acompañaba en un viaje que los llevaría al centro de la historia. Esa noche, cuando un bebé lloró por primera vez en un pesebre rodeado de animales, la muerte perdió su dominio. Y el mundo, aunque no lo supiera todavía, cambió para siempre. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva para siempre, déjame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber que esta comunidad se extiende por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que toque tu corazón. Comencemos. El mundo olía a desesperanza. En cada rincón del Imperio Romano, en cada pueblo conquistado, en cada familia que luchaba por sobrevivir un día más, había un peso invisible que aplastaba los corazones. La muerte no era solo el final, era el amo. Gobernaba con mano de hierro sobre cada nacimiento, cada sueño, cada amor. Los filósofos intentaban explicarla, los sacerdotes ofrecían sacrificios para apaciguarla, los soldados la repartían con sus espadas, pero nadie, absolutamente nadie, podía vencerla. Las calles de Jerusalén bullían con el murmullo constante de un pueblo sometido. Los comerciantes romanos vendían sus mercancías mientras los judíos caminaban cabizbajos, recordando los días de gloria que habían quedado sepultados bajo décadas de opresión. En las sinagogas, los ancianos leían las profecías con voces cansadas, preguntándose si alguna vez llegaría el libertador prometido. Habían pasado 400 años de silencio, 400 años sin que el cielo hablara, y en ese silencio la esperanza se había convertido en un eco lejano. Pero en Nazaret, una aldea tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas importantes, vivía una muchacha llamada María. No tenía más de 16 años. Sus manos conocían el trabajo duro, el agua fría del pozo al amanecer, el peso de los cántaros sobre su cabeza mientras caminaba de regreso a casa. Era prometida de José, un carpintero conocido en el pueblo por su honestidad y su silencio pensativo. Nadie hubiera imaginado que esos dos jóvenes estaban a punto de convertirse en los protagonistas del momento más importante de la historia humana. La noticia había llegado de forma inesperada. Un decreto del emperador Augusto ordenaba que todo el mundo debía registrarse en su ciudad de origen. Para José, eso significaba Belén, la ciudad de David, sus ancestros. Y aunque María estaba en las últimas semanas de su embarazo, no había opción. El imperio no hacía excepciones. Los poderosos nunca las hacían. El viaje desde Nazaret hasta Belén era de casi 150 kilómetros. A pie, con un burro cargando las pocas pertenencias que tenían, bajo el sol implacable del día y el frío cortante de las noches del desierto. María sentía cada contracción, cada movimiento del bebé dentro de ella. José caminaba a su lado, vigilante, con los ojos constantemente escaneando el horizonte en busca de peligros. Los caminos estaban llenos de bandidos, de soldados romanos que no respetaban a nadie, de animales salvajes que acechaban en la oscuridad. Pero había algo más en ese viaje, algo que ninguno de los dos podía explicar con palabras. Una sensación de que cada paso los acercaba no solo a Belén, sino a un momento que trascendía todo lo que conocían.
María recordaba las palabras del ángel meses atrás, cuando su vida cambió para siempre. Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En las noches, cuando José dormía y ella permanecía despierta sintiendo las patadas del bebé, María se preguntaba qué significaba todo eso. ¿Cómo podía un niño nacido en la pobreza cambiar algo? Llegaron a Belén cuando el sol ya se había ocultado y las sombras se alargaban por las calles empedradas. La ciudad estaba saturada. Familias enteras acampaban en las plazas, en los patios, en cualquier espacio disponible. Todos habían venido por el censo. Todos buscaban un lugar donde pasar la noche. José tocó puerta tras puerta, posada tras posada. En cada una, la respuesta era la misma: no hay lugar. María se aferraba al brazo de José, tratando de no mostrar el dolor que empezaba a intensificarse en su vientre. Las contracciones eran más frecuentes ahora. El bebé estaba listo para nacer y no había ningún lugar que lo recibiera. Finalmente, un posadero con rostro cansado y ojos que habían visto demasiado sufrimiento señaló hacia la parte trasera de su propiedad. «Hay un establo», dijo con voz áspera. «No es mucho, pero es lo único que tengo». José asintió. No había tiempo para buscar algo mejor. El establo olía a heno húmedo y a los animales que lo habitaban: vacas, ovejas, un burro viejo que los miró con ojos indiferentes. José limpió un espacio lo mejor que pudo. Extendió su manto sobre la paja para crear algo parecido a una cama. María se recostó, con la respiración entrecortada, con las manos apretando las de José como si fueran su única conexión con la realidad. Y entonces, en medio de ese lugar olvidado, rodeada de animales y pobreza, entre el calor de los cuerpos de las bestias y el frío de la noche que se colaba por las rendijas de las paredes, María dio a luz. El llanto del bebé rompió el silencio del establo. Era un sonido pequeño, frágil, como el de cualquier recién nacido. Pero en ese instante, algo cambió en la estructura invisible del universo. Las cadenas que habían atado a la humanidad durante milenios comenzaron a agrietarse. La muerte, que había reinado sin oposición desde que el primer ser humano exhaló su último aliento, sintió por primera vez algo que nunca había conocido: miedo. José envolvió al niño en los paños que habían traído consigo. Sus manos temblaban mientras sostenía a ese bebé que lloraba buscando el calor de su madre. María lo tomó en sus brazos y cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, supo con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. Lo recostaron en el pesebre, ese comedero de animales que ahora se convertía en la primera cuna del Salvador del mundo. Y mientras las estrellas brillaban sobre Belén con una intensidad inusual, mientras los ángeles contenían el aliento en los cielos y mientras el resto del mundo dormía sin saber lo que acababa de suceder, la vida y la muerte intercambiaron posiciones. La luz había entrado a la oscuridad y la oscuridad jamás podría apagarla. En el mundo invisible, el que existe más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, se desató un terremoto. Las fuerzas de la oscuridad que habían dominado la tierra desde la caída del primer hombre sintieron un estremecimiento que recorrió cada rincón de su reino. La muerte, esa entidad que había cobrado cada vida sin excepción, que había separado a madres de sus hijos, a esposos de sus esposas, que había llenado el mundo de tumbas y lágrimas, de repente se encontró frente a algo imposible: un ser humano que ella no podría tocar. Un niño que había nacido sin la mancha que condenaba a todos los demás. Un bebé en un pesebre que portaba en sí mismo la semilla de su destrucción. Los demonios se retorcían en confusión. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el creador del universo reducirse a la fragilidad de un recién nacido? ¿Cómo podía el Rey de Reyes yacer en la paja, vulnerable, dependiente, tan aparentemente débil? Era una estrategia que ninguno de ellos había anticipado. No había llegado como conquistador con ejércitos celestiales. No había descendido en gloria cegadora para hacer temblar a los imperios. Había llegado como todos llegan,
llorando, necesitando ser alimentado, buscando el calor de su madre, y precisamente por eso era la estrategia más perfecta, porque en ese acto de humildad radical, en esa decisión de hacerse completamente humano, Dios estaba construyendo un puente que nadie más podría haber construido. Estaba caminando el mismo camino que cada persona tendría que caminar. Estaba experimentando el hambre, el frío, el cansancio, el dolor. Estaba entrando a la condición humana no como un visitante distante, sino como uno de ellos. Mientras tanto, en las colinas que rodeaban Belén, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños en la oscuridad de la noche. Eran hombres rudos, de piel curtida por el sol y el viento. La sociedad los consideraba insignificantes, impuros por su constante contacto con los animales. No podían entrar al templo, no eran invitados a las celebraciones importantes. Pasaban sus días y noches en la soledad de los campos, protegiendo ovejas que valían más que ellos a los ojos del mundo. Sus nombres nunca aparecerían en ningún registro histórico. Sus vidas pasarían desapercibidas, pero esa noche fueron elegidos. El cielo sobre ellos se rasgó con una luz que no provenía del sol, ni de la luna, ni de ninguna estrella. Era una luz que no quemaba los ojos, pero que penetraba hasta el alma. Los pastores cayeron al suelo, cubriéndose el rostro, temblando de terror. Y entonces escucharon una voz que resonaba con poder y ternura al mismo tiempo. No teman, les traigo buenas noticias que serán de gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de par en par, miles y miles de ángeles llenaron el firmamento. Sus voces se unieron en un coro que hacía vibrar el aire mismo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando la luz se desvaneció y el silencio volvió a las colinas, los pastores se miraron entre sí. Ezequiel, el mayor del grupo, un hombre de barba gris y ojos que habían visto demasiados inviernos, fue el primero en hablar. Su voz temblaba. ¿Escucharon lo mismo que yo? Simón, apenas un muchacho de 15 años que cuidaba ovejas desde que tenía memoria, asintió con los ojos muy abiertos. Los ángeles dijeron que nació el Salvador, en Belén, en un pesebre. No lo discutieron. No se detuvieron a cuestionar si había sido real o una visión colectiva. Dejaron las ovejas bajo el cuidado de los dos más jóvenes y corrieron hacia la ciudad. Corrieron como si sus vidas dependieran de ello, con el corazón latiendo tan fuerte que podían escucharlo en sus oídos, con una mezcla de temor y esperanza que nunca antes habían experimentado. Encontraron el establo porque algo los guiaba. Tal vez era el olor característico de los animales, tal vez era la providencia, tal vez era simplemente que ese era el único lugar lo suficientemente humilde como para albergar al rey que había venido a servir en lugar de ser servido. Cuando entraron, todo era exactamente como el ángel había dicho. María sostenía al bebé, José estaba a su lado y en el pesebre envuelto en pañales sencillos estaba el niño que los ángeles habían anunciado. Ezequiel cayó de rodillas. Las lágrimas surcaban su rostro curtido mientras miraba a ese bebé. Durante toda su vida había sido invisible para el mundo, un don nadie, un pastor sin importancia. Y sin embargo, el cielo había rasgado el velo entre lo eterno y lo temporal para hablarle a él, para darle a él, antes que a los sacerdotes del templo, antes que a los reyes, antes que a los poderosos, la noticia más importante de la historia. Los otros pastores se arrodillaron también, y entre lágrimas y risas nerviosas le contaron a María y José lo que habían visto y oído. María escuchaba cada palabra, guardándolas en su corazón como tesoros que examinaría una y otra vez en los años venideros. En ese momento, en un establo en Belén, rodeados del olor de los animales y el calor de sus cuerpos, el cielo y la tierra se habían tocado. Los últimos habían sido hechos primeros, los olvidados habían sido recordados, y el mensaje era claro.
Este Salvador no venía solo para los poderosos, venía para todos, especialmente para los quebrantados. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en tierras del Oriente, hombres sabios estudiaban las estrellas. Eran magos, astrónomos, estudiosos de los cielos que habían dedicado sus vidas a entender los patrones del universo. Habían leído las antiguas profecías judías, documentos que habían viajado a través de imperios y generaciones. Y esa noche vieron algo que los dejó sin aliento, una estrella que no debería estar ahí. Una estrella que brillaba con una intensidad imposible, que se movía contra todas las leyes que conocían. No sabían exactamente qué significaba, pero sabían que era importante, tan importante que valía la pena dejar sus hogares, sus comodidades, sus vidas establecidas para seguirla. Prepararon sus caravanas, cargaron regalos dignos de un rey y comenzaron un viaje que los llevaría a través de desiertos y montañas, enfrentando peligros y privaciones, guiados por una luz que desafiaba toda explicación. El contraste no podía ser más evidente. Herodes el Grande, el rey de Judea, dormía esa noche en su palacio, rodeado de lujos inimaginables. Sus sábanas eran de seda importada, sus copas eran de oro. Sus salones estaban decorados con los tesoros saqueados de naciones conquistadas. Tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de miles. Con una palabra podía ordenar ejecuciones. Con un gesto podía destruir familias enteras. Pero esa noche, mientras dormía en su cama de oro, el verdadero rey había nacido en un pesebre. Y todo el poder de Herodes, toda su riqueza, todos sus ejércitos, no significaban nada comparado con el poder que yacía en ese bebé indefenso. Porque el poder de Herodes se basaba en el miedo. El poder de ese niño se basaría en el amor. El poder de Herodes solo podía quitar vida. El poder de ese niño daría vida eterna. Y cuando los dos poderes eventualmente chocaran, cuando Herodes intentara destruir al niño que amenazaba su trono, descubriría lo que todos los tiranos a lo largo de la historia eventualmente descubren: que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad es más poderosa que la mentira y que la vida siempre, siempre triunfa sobre la muerte. En el establo, el bebé se quedó dormido en los brazos de su madre. Los pastores regresaron a sus campos, alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. José se sentó junto a María, velando su sueño, protegiendo a su familia con la única arma que tenía, su presencia fiel. Y el mundo, sin saberlo todavía, había cambiado para siempre. 33 años después de aquella noche en Belén, un hombre colgaba de una cruz romana en las afueras de Jerusalén. Su nombre era Jesús. El mismo bebé que había llorado en el pesebre ahora agonizaba bajo el sol implacable, con clavos atravesando sus manos y pies, con una corona de espinas enterrada en su frente. La multitud lo observaba. Algunos lloraban, otros se burlaban. Los soldados jugaban a los dados por su ropa, y en medio de todo ese dolor, de toda esa humillación, algo extraordinario estaba sucediendo. La muerte estaba siendo derrotada en su propio terreno, porque ese hombre en la cruz no era una víctima. Era un guerrero librando la batalla más importante de la historia. Cada gota de sangre que caía era un golpe contra las cadenas que habían esclavizado a la humanidad. Cada respiración agónica era un acto de amor tan profundo que el universo mismo temblaba. Y cuando finalmente exhaló su último aliento y dijo: «Consumado es», la muerte creyó que había ganado. Pero 3 días después, una tumba vacía les mostró a todos que se había equivocado. La resurrección de Jesús no fue solo un evento milagroso, fue la declaración definitiva de que la muerte ya no tenía la última palabra. Fue la prueba de que aquel bebé nacido en Belén había venido exactamente para lo que los ángeles habían anunciado: para salvar, para redimir,
para abrir un camino donde no había camino. Pedro, el pescador rudo que había negado conocer a Jesús 3 veces la noche de su arresto, se transformó en una roca inquebrantable. Aquel hombre que había huido aterrorizado cuando arrestaron a su maestro, se convirtió en alguien tan valiente que años después enfrentaría su propia crucifixión sin retroceder. La diferencia no estaba en su fuerza, sino en lo que había presenciado. Un bebé nacido en Belén había crecido para vencer a la muerte. Y si la muerte había sido derrotada, ¿qué más había que temer? El día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó para hablar ante miles de personas en Jerusalén, su voz resonó con una autoridad que no provenía de él mismo. Les habló del niño nacido en un pesebre, del hombre que había caminado entre ellos, sanando enfermos y resucitando muertos, del Salvador que había sido crucificado y había resucitado. Y ese día, 3,000 personas sintieron que algo se rompía dentro de ellos. Las cadenas invisibles que los habían mantenido esclavos del miedo, de la culpa, de la desesperanza, se desintegraron. Saulo de Tarso era un cazador de cristianos, un hombre educado, respetado, celoso de las tradiciones. Había presenciado el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y había aprobado su muerte. Consideraba que los seguidores de ese carpintero de Nazaret eran una amenaza que debía ser eliminada. Viajaba de ciudad en ciudad con autorizaciones para arrestarlos, encarcelarlos, incluso matarlos si era necesario. Pero en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol lo derribó de su caballo y escuchó una voz que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuando preguntó quién hablaba, la respuesta lo cambió para siempre: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El perseguidor se convirtió en el mayor propagador del mensaje. Saulo, quien pasaría a ser conocido como Pablo, dedicó el resto de su vida a viajar por el mundo conocido, enfrentando naufragios, palizas, prisiones, todo para contar la historia de aquel bebé nacido en Belén. Escribió cartas que todavía se leen 2000 años después, cartas llenas de la verdad que había descubierto, que la muerte había perdido su poder, que la vida eterna era posible, que todo había cambiado en aquella noche en un establo. El anciano Ezequiel, el pastor que había corrido al establo aquella noche, vivió hasta los 82 años. Nunca se cansó de contar la historia. A sus nietos, a cualquiera que quisiera escuchar, les describía con ojos brillantes cómo los cielos se habían abierto, cómo los ángeles habían cantado, cómo había visto al Salvador del mundo durmiendo en un pesebre. Cada año, cuando llegaba la época del nacimiento de Jesús, regresaba a aquel establo, ahora convertido en un lugar que muchos visitaban. Se arrodillaba en el mismo suelo donde había caído de rodillas décadas atrás y lloraba de gratitud, porque él, un simple pastor despreciado por la sociedad, había sido elegido para ser testigo del momento en que el cielo tocó la tierra. En su lecho de muerte, rodeado de su familia, Ezequiel sonreía. Ya no tenía miedo, porque sabía que la muerte había perdido su aguijón aquella noche en Belén. Sabía que del otro lado de su último aliento no había oscuridad, sino luz. No había fin, sino un nuevo comienzo. Sus últimas palabras fueron: «Lo vi. Vi la noche en que todo cambió y valió la pena cada día de mi vida». María, la madre de Jesús, también llegó a ser muy anciana. Vio a su hijo crecer, enseñar, sanar, amar con una intensidad que a veces la abrumaba. Lo vio morir en la cruz y ese dolor casi la destruye. Pero también lo vio resucitado y en ese momento comprendió completamente lo que el ángel le había dicho tantos años atrás en Nazaret. Pasó sus últimos años rodeada de la comunidad de creyentes que se había formado después de la resurrección. Los jóvenes venían a escucharla hablar sobre Jesús cuando era niño, sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos, cómo había ayudado a José en el taller de carpintería. Pero lo que más les conmovía era cuando María hablaba de aquella noche en Belén. «Yo no
no entendía, les decía con voz suave pero firme. No entendía por qué el Rey del universo tenía que nacer en un establo, por qué no había lugar para él en las posadas, por qué su primera cama fue un pesebre. Pero ahora lo veo con claridad. Vino así para que todos supieran que Él es para todos, no solo para los ricos en palacios, sino para los pobres en establos, no solo para los poderosos, sino para los quebrantados, no solo para los que tienen todo, sino especialmente para los que no tienen nada. Las palabras de María resonaban con una verdad que el mundo estaba comenzando a comprender. Algo fundamental había cambiado en la forma en que la humanidad entendía la vida, la muerte, el significado de la existencia. Antes de aquella noche en Belén, la muerte era el final inevitable y aterrador. Era el enemigo que nadie podía vencer. Los emperadores construían monumentos tratando de burlarla. Los filósofos escribían tratados intentando entenderla. Los soldados la repartían con sus espadas y eventualmente ella los reclamaba también. Pero después de Belén, después de la cruz, después de la tumba vacía, la muerte se había convertido en algo diferente. Ya no era el final, sino una puerta. Ya no era el enemigo invencible, sino un adversario derrotado. El aguijón había sido removido, el poder había sido quebrantado, y esto no era solo teoría o filosofía. Se veía en las vidas transformadas, se veía en cómo los primeros cristianos enfrentaban la persecución sin miedo, se veía en cómo compartían todo lo que tenían, cuidando de las viudas y los huérfanos, amando incluso a sus enemigos. Se veía en la paz que llenaba sus ojos incluso cuando enfrentaban la muerte. El Imperio Romano, con todo su poder militar y político, intentó aplastar este movimiento. Lanzó persecuciones brutales, arrojó cristianos a los leones en el Coliseo, los quemó como antorchas humanas en los jardines de Nerón, crucificó a miles, pero mientras más los perseguían, más crecía el movimiento, porque ¿cómo matas con la muerte a personas que ya no le temen? 3 siglos después de aquella noche en Belén, el imperio que había intentado destruir el mensaje del pesebre se arrodilló ante él. Los emperadores que habían exigido ser adorados como dioses reconocieron al verdadero rey. Y todo porque un bebé había nacido en el lugar más humilde, había vivido enseñando amor y sacrificio, había muerto en una cruz y había resucitado demostrando que la muerte ya no tenía la última palabra. La esperanza que nació en aquel pesebre todavía resuena hoy, en cada persona que encuentra perdón cuando pensaba que era imperdonable, en cada corazón quebrantado que descubre sanidad, en cada vida sin rumbo que encuentra propósito, en cada alma que enfrenta su último aliento sin miedo, sabiendo que no es el final, sino el comienzo de algo mejor. Porque aquella noche en Belén, cuando un bebé lloró por primera vez en un pesebre rodeado de animales, con pastores humildes como primeros testigos y ángeles cantando en los cielos, la muerte perdió su dominio y el mundo cambió para siempre. Hoy, más de 2000 años después, la historia de aquella noche sigue transformando vidas. No porque sea un cuento bonito o una leyenda reconfortante, sino porque es verdad, porque realmente sucedió, porque un bebé realmente nació en Belén, creció para mostrar al mundo cómo es Dios, murió para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó para demostrar que la muerte no tiene la última palabra. Cada vez que alguien encuentra esperanza en medio de la desesperación, aquella noche en Belén sigue teniendo eco. Cada vez que alguien experimenta perdón por algo imperdonable, el legado del pesebre continúa. Cada vez que alguien enfrenta la muerte sin miedo, la victoria que comenzó en aquella noche humilde se hace real una vez más. La luz que entró al mundo en aquel establo nunca se ha apagado. Las tinieblas intentaron apagarla en la cruz, pero 3 días después brilló más fuerte que nunca. Y ha seguido brillando a través de los siglos, iluminando los rincones más oscuros
oscuros de la experiencia humana, ofreciendo vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperación, amor donde solo había odio. El mensaje es simple, pero revolucionario. Dios no se quedó distante observando nuestro sufrimiento. Entró a él, se hizo uno de nosotros, nació en la pobreza, experimentó el rechazo, conoció el dolor y lo hizo todo por amor, para construir un puente entre el cielo y la tierra, para abrir un camino de regreso a casa. La pregunta que nos deja aquella noche en Belén no es si Dios nos ama. Eso quedó demostrado en el pesebre y confirmado en la cruz. La pregunta es, ¿qué haremos con ese amor? ¿Lo recibiremos? ¿Dejaremos que transforme nuestras vidas como transformó las vidas de Pedro, de Pablo, de María, de Ezequiel, de millones a través de la historia? Porque la invitación todavía está abierta. La puerta que se abrió aquella noche en Belén sigue abierta hoy. La vida que venció a la muerte todavía está disponible. La esperanza que nació en un pesebre todavía brilla en la oscuridad. Y cada corazón que se abre a esa verdad descubre lo mismo que descubrieron aquellos pastores en las colinas de Belén, que todo ha cambiado, que la muerte perdió su dominio, que el amor ganó y que el mundo verdaderamente cambió para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza es real. Dale like si crees que el mundo cambió para siempre aquella noche en Belén. Suscríbete para más historias que transforman vidas. Y recuerda, la luz que nació en aquel pesebre sigue brillando hoy, también para ti.